agradecemos su presencia en la reunión de la Cámara de Diputados del Congreso Mexicano con el excelentísimo señor Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, quien nos acompaña a través de la plataforma digital y a quien damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, señor Zelensky. En el presidium de este acto nos distinguen con su presencia el diputado Santiago Krill Miranda, presidente de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, diputado. El diputado Jorge Álvarez Maínez, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, diputado. Está también con nosotros el diputado Riul Rivera Gutiérrez, presidente del Grupo de Amistad México-Ucrania de este cuerpo colegiado. Agradecemos y destacamos la presencia de la excelentísima señora Oksana Dramaretska, embajadora de Ucrania en nuestro país. Y del diputado Salomón Chertorivsky Woldenberg, integrante de esta legislatura. Muchas gracias. Escucharemos a continuación el mensaje de apertura del diputado Riul Rivera Gutiérrez, presidente del Grupo de Amistad México-Ucrania. Por favor, diputado. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a esta reunión del Grupo de Amistad México-Ucrania. Y además es un honor contar el día de hoy con la participación de manera directa, vía digital, del presidente Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, a quien con profundo respeto y admiración damos la más cordial bienvenida. Gracias, mucho gusto, gracias por esta recepción tan calurosa, por esas palabras calurosas y por esa atención hacia Ucrania. Estimados señores presentes, tenemos nuevas horas de diferencia y más de 10.000 kilómetros de distancia. Hemos recorrido caminos estatales distintos y hablamos idiomas diferentes, pero también tenemos algo que nos permite entendernos uno al otro. Nuestros corazones, los ucranianos y los mexicanos, duelen de modo igual cuando vemos que se quitan las vidas inocentes, se quitan por la violencia cruel, ahí donde podría reinar una paz verdadera. La paz es el principal deseo de miles y millones de oraciones por todo el mundo, y decenas de millones de esas oraciones, esos deseos suenan diariamente en Ucrania. Señoras y señores, pueblo de México, ¿acaso no estamos unidos por el sueño, por la seguridad y tranquilidad en todas las calles de todas nuestras ciudades? ¿Será que no condenamos de manera igual a los que matan a la gente civil y queman las casas? Somos iguales en no aceptar el mal. El mal tiene muchas manifestaciones, pero siempre un objetivo principal: la vida humana, en cualquier continente y en cualquier país. De igual manera, defender la vida es siempre una hazaña en la lucha contra el mal. Y cada uno quien salva de la violencia, cada uno quien saca a los niños de las balas de los asesinos, cada uno quien defiende a los verdugos y saqueadores, cada uno quien defiende a las mujeres de la violación, cada uno de esos defensores de la vida debe recibir el mayor respeto de su sociedad y de todas las personas de bien del mundo, porque la vida es el valor máximo.
La paz es el valor máximo y la mayor maldad es hacer agresión contra otro pueblo y llevar a cabo una guerra de bandidos. ¿Será que Ucrania puede no resistir a la agresión rusa? No, porque entonces vamos a perder la vida. Y no se trata de algo abstracto. Llegaron a nuestra tierra los que no valoran la vida humana. Centenas de autos con gente que quería salvarse de las hostilidades fueron fusilados directamente por los soldados rusos en los caminos. Ellos creaban cámaras de tortura en cada ciudad ucraniana que lograban conquistar. Por lo general eran sótanos donde torturaban a personas por semanas y meses. Los soldados rusos tomaban de rehenes a aldeas enteras, a todos sus habitantes, y cuando mataban a unos y otros iban a sepultarlos, sucedía que mataban a esos otros. Ataque con misiles contra una estación ferroviaria donde centenas de personas esperaban en el andén el tren de evacuación era cosa común para el ejército ruso. Hace un poco más de un año eso sucedió, el 8 de abril, eso sucedió en nuestra ciudad de Kramatorsk. 61 vidas humanas fueron llevadas con un misil ruso, otros 121 quedaron heridos. Y es apenas un ataque terrorista. ¿Pueden imaginar un ataque premeditado contra una iglesia la víspera de la Pascua? Ataque con artillería. Pero para los ocupantes rusos en Ucrania no es algo especial. Ellos destruyeron en nuestro suelo ya 256 iglesias. Y si este es el número apenas de iglesias destruidas, pues imagínense cuántos edificios, miles y miles de bloques de edificios destruidos con bombardeos rusos, miles y miles de casas privadas, las aldeas y ciudades quemadas totalmente por los ocupantes, decenas de ciudades y aldeas, es por lo que Ucrania está pasando. México defiende la coexistencia pacífica de los pueblos y aspira a la estabilidad para cada nación, aspira a la seguridad. Por eso estoy seguro que los mexicanos van a comprendernos y van a comprender a Ucrania. Les pido que traten de mirar al mundo con los ojos de una mujer, los ojos de una madre que dejó a su niño 2 años en casa con el marido. Salió por corto tiempo a la casa de vecino y justo en este tiempo misiles rusos cayeron sobre su casa, sobre un bloque de edificios común en esta ciudad ucraniana. Esta mujer ve que ahí donde estaba su marido, su hijo, ya no hay nada. El misil ruso derribó todo ese piso donde vivía la familia. Infelizmente, el niño murió. ¿Cómo la madre va a seguir viviendo? Al igual que los padres de otros 470 niños que fallecieron desde el inicio de esta agresión rusa. Ese es el número de los que podemos confirmar oficialmente. Vemos en imágenes satelitales, sabemos de las fuentes de inteligencia lo que está sucediendo en los territorios que por ahora están bajo ocupación rusa. Cómo creció el área de los cementerios, cuántas sepulturas nuevas aparecieron, decenas de miles de sepulturas, de los ucranianos que murieron cuando el ejército ruso estaba avanzando y aquellos que fallecieron durante la ocupación. Todas esas personas podrían estar vivos si Rusia no hubiera comenzado esta guerra. Es el mal hecho por hombre que siembra las muertes, de igual modo que las calamidades naturales más desastrosas, del mismo modo que los terremotos más violentos. Cada día nuestra gente oye las sirenas como advertencia de golpes rusos. Es terrible cuando los pueblos están unidos por este conocimiento de una amenaza así a la vida. Quiero ser ahora absolutamente sincero con ustedes. El mundo, desgraciadamente, aún está lleno de hipocresía. Rusia cuenta que supuestamente quiere la paz, aunque son los asesinos rusos que aún se quedan en nuestra tierra y quitan a diario las vidas de nuestra gente. Distintas corporaciones grandes, negocios transnacionales, aún quieren ganar billones al hacer comercio con Rusia. Por eso, además de la propaganda que es difundida por la propia Rusia, el espacio informativo se llena también de dudas artificiales. Si vale la pena luchar contra el mal
que trae consigo ese país. Hay también algunos líderes que no han visitado Ucrania ni una sola vez y que no han visto lo que trajo acá la agresión rusa y por qué es importante defender la vida. Pero simplemente para lograr algún populismo dicen algo que es Ucrania, que supuestamente no está lista para ir hacia la paz. Tratan también de involucrar a sus líderes en esta visión arruinadora de la paz. Hace más de 5 meses yo presenté la fórmula ucraniana de la paz. Esa fue en la cumbre del G20 en Indonesia. La fórmula es la expresión de nuestra experiencia que hemos ganado al defender la vida, al luchar por la solución diplomática, al hablar con el mundo. ¿Cómo responde Rusia a la fórmula de la paz? Con bombardeos, asaltos, asesinatos. Pero el mundo y nuestra aspiración a la paz es más fuerte que cualquier agresor. La fórmula de paz ucraniana está dirigida en primer lugar al mundo y en eso radica su fuerza. A todos aquellos que quieren participar en la implementación de puntos concretos de la fórmula de paz y llegar a ser coautor de la victoria sobre el mar, coautor de la paz. Ahora, cuando Rusia está sintiendo que está enflaquecida y que se acerca a su derrota en el campo de batalla, Moscú trata de engañar nuevamente el mundo con su hipocresía y obtener el tiempo para reagruparse, para encontrar armas nuevas y continuar con la agresión. No podemos permitirlo. La paz tiene que ser sin alternativa. Es por eso que el mal tiene que perder. Es por eso que nos dirigimos al mundo por el apoyo. Es por eso que llamamos a todos los países de juntarse a los esfuerzos globales para la implementación de la fórmula ucraniana de la paz. Y los invito a escoger qué punto de la fórmula de la paz le permitirá a México a mostrar su liderazgo. Ucrania ya propuso a la comunidad de América Latina a organizar una cumbre especial y mostrar su unidad y posición de principios globales en defensa de los principios globales importantes, la integridad territorial, la paz y respeto entre los pueblos, la soberanía de las naciones. Creo que con la ayuda de México eso podría ser mucho más rápido. Señoras y señores, pueblo mexicano, agradezco mucho que su país ayude a defender el orden internacional basado en las reglas. Su voto en la Asamblea General de la ONU y en otros organismos internacionales es muy importante. Es el voto para defender los principios y objetivos de la Carta de la ONU y por ende para defender la integridad territorial de Ucrania y de todas las naciones del mundo. Gracias por la ayuda humanitaria para Ucrania, por los programas de tratamiento y rehabilitación de nuestra gente que fueron heridos a conclusión de la agresión rusa y también por el respeto hacia la comunidad ucraniana en México. Y les pido, por favor, que continúen a defender principios y convenciones en los que se basa el orden internacional y la estabilidad global. A los bandidos y agresores hay que llamarlos bandidos y agresores. Y cada uno que transforma la vida humana en un blanco debe recibir condenas merecidas en cualquier continente y en cualquier país. Por eso estamos trabajando para crear un tribunal especial para juzgar el crimen de la agresión rusa contra Ucrania y ayudamos a la Corte Penal Internacional, que hace pocos días emitió una orden de arresto contra el dictador ruso en el caso del secuestro masivo y sistemático de los niños ucranianos al territorio ruso. ¿Será que es mucho querer la justicia? Es del mismo modo natural que defender la vida. Nadie en el mundo puede estar más alto que la vida humana. Nadie en el mundo tiene el derecho de arruinar la paz. Nadie en el mundo puede ser más igual que el derecho internacional. Estoy seguro que Ucrania y México en eso están solidarios. Sinceramente, les hago votos de la paz. Los invito a trabajar en conjunto por la seguridad de nuestros pueblos y la seguridad del mundo en general. Muchas gracias por la atención. Gloria a Ucrania.
Muchas gracias. Excelentísimo señor Zelensky, presidente de Ucrania. Pueden ocupar sus lugares, por favor. Escucharemos ahora el mensaje del diputado Santiago Krill Miranda, presidente de la Cámara de Diputados. Por favor, diputado. El mal tiene que perder. Señor presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, señoras y señores presentes, diputadas y diputados. Como presidente de la Cámara de Diputados de México, le doy la más cordial bienvenida al presidente Zelensky. Reconocemos en usted la lucha que ha dado durante todo este tiempo en defensa de su patria y de la dignidad de su pueblo. Lo ha hecho con valentía y con un compromiso inquebrantable, teniendo como guía los valores que sostienen al mundo libre. Le quiero reiterar, presidente Zelensky, la posición oficial del Estado mexicano, que ha sido claramente expresada por nuestras autoridades y particularmente por nuestro representante permanente en la Organización de Naciones Unidas, en el sentido de manifestar nuestra más enérgica condena a la invasión rusa sobre Ucrania y demandar el cese de operaciones militares por parte de la Federación Rusa en territorio de Ucrania, que se respete la integridad territorial de su país y se proteja a la población civil, su infraestructura y se permita la llegada de la asistencia humanitaria. Como bien señaló nuestro embajador en Naciones Unidas el 10 de octubre, y quiero aquí citarlo textualmente, México como país independiente ha sido víctima de 4 invasiones militares y como consecuencia de una de ellas perdió la mitad de su territorio. México no puede, pues, bajo ninguna circunstancia, aceptar que otro país sea también víctima de este tipo de agresión. Nuestra Constitución establece con toda claridad en la fracción 10ª del artículo 89 de la Constitución que la política exterior de México debe sujetarse a la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención, a la solución pacífica de las controversias, a la proscripción de la amenaza y del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo y sobre todo, subrayo sobre todo, al respeto y a la protección de los derechos humanos, la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Sin duda, presidente Zelensky, el principio rector es el absoluto respeto a los derechos humanos. Además, nuestra Constitución en su artículo 1 establece que los derechos humanos son universales, aplican a toda la humanidad. Y por eso es el interés de esta soberanía de escucharlo en este momento. A lo largo de 14 meses de agresión que ha tenido su país, usted los ha encabezado y ha dado al mundo entero un ejemplo de patriotismo y de determinación. Tenga usted la certeza, presidente Zelensky, que ninguno de los sacrificios que su pueblo ha hecho será en vano. Frente a quienes piensan en la razón de la fuerza, estamos quienes creemos en la fuerza de la razón. Frente a quienes piensan que todo vale, estamos quienes consideramos que vale todo lo que conduzca a la paz con justicia, respeto a los derechos humanos y al derecho internacional. La invasión rusa sobre Ucrania es un atentado contra nuestros principios y creencias más arraigadas, contra nuestra práctica política democrática, contra nuestra manera de concebir al Estado de Derecho, a las instituciones republicanas y al orden mundial.
Por eso, presidente Zelensky, no podemos hacer otra cosa que reiterarle nuestra más profunda solidaridad. El Parlamento es una afortunada creación del intelecto humano y lo es para darle racionalidad a la política. Es el lugar donde se canalizan las diferencias y se civiliza la convivencia. Es el espacio de debate, pero también del encuentro. Para la sociedad, el Parlamento es el lugar donde reside la representación popular, en donde se elaboran las leyes que serán de observancia obligatoria y en donde se fiscaliza la acción de la autoridad. El Parlamento es, pues, la antítesis de la guerra, por más duros que a veces sean o puedan ser los debates que tenemos. Presidente Zelensky, la bandera de Ucrania, la que está junto a usted en este momento, con sus brillantes colores amarillos y azul, nos recuerda la unión entre la tierra y el cielo, entre lo mundano y lo trascendente, entre lo que alimenta el cuerpo y lo que le da vida al espíritu. Esos dos colores nos recuerdan también la libertad y la paz, nos recuerdan también el derecho universal a la paz. Son la aspiración perpetua de la humanidad, que Ucrania ha decidido luchar por ellas sin quebrantar su fe, su dignidad y su valor. Dentro del inmenso dolor que esta guerra ha causado y que ha causado a miles y miles de familias y la conmoción que ha generado en el mundo entero, la lucha de los ucranianos es también motivo de esperanza. Con esa conciencia, con esa esperanza, todas y todos aquí los presentes lo hemos escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Santiago Krill. Escucharemos ahora la intervención del diputado Salomón Chertorivsky. Si es tan amable, diputado. Gracias. Tengo el honor enorme, probablemente una de las distinciones más grandes de mi carrera, de poder hablar frente al presidente de la República de Ucrania, Volodymyr Zelensky, jefe de la resistencia heroica, ejemplo mundial de coraje, de valor personal y de compromiso con los suyos, con su pueblo, con su territorio y su democracia. Más de un año de resistencia ante un imperio que militarmente supera en casi todo a los valientes ucranianos. Es ya un síntoma de que la causa y los valores son superiores a la ambición y a la maldad. Y no uso estas palabras sin haberlo meditado cuidadosamente y las cuales pudimos atestiguar mi compañero Jorge Álvarez Maínez, Raúl Rivera y Julieta Mejía, la primera legisladora latinoamericana en visitar Ucrania el verano pasado. Ucrania ha resistido de una manera inaudita, ha sacado fuerzas y ha tomado iniciativas que han impedido muchos años de oscuridad en esa tierra, en Europa y en el mundo. El presidente Zelensky pudo haber abandonado su país desde los primeros días de la invasión, pero optó por quedarse, por valentía, por estrategia política, militar, pero sobre todo, y esto es lo más admirable, porque era una exigencia, un requisito moral que le reclamaron sus propios conciudadanos, una manera de subrayar el compromiso con los valores de una sociedad que se quiere soberana y democrática. El objetivo del mensaje que hoy escuchamos del presidente Zelensky al pueblo de México tiene como telón de fondo esos principios y esos valores que se defienden en Ucrania tan valerosamente, pero que en otras naciones también se disputan de otras formas con otro tipo de autoritarismos, pero lo que está en juego es el valor universal de las libertades, la cohesión y la posibilidad de vivir en la democracia. Presidente Zelensky, señoras y señores,
Hay que repetir y repetir la palabra paz. El cese de la violencia, las matanzas, los bombardeos, las violaciones masivas a los derechos humanos, la destrucción, pero en este caso la palabra paz tiene sentido solo si entendemos que en Ucrania ha habido un agresor y un agredido, una invasión artera y una defensa legítima, un violador y una víctima. El primero es la Federación Rusa, el segundo es la República de Ucrania. Por lo tanto, no hay lugar para las equivalencias morales, para decir que comparten la misma culpa, que tienen la misma responsabilidad. Por el contrario, estamos ante una de las agresiones y violaciones al derecho internacional más monstruosas en los últimos tiempos. Los que combatimos la invasión a Irak, combatimos también la invasión a Ucrania. El abuso imperialista de cualquier signo es condenado por la razón y la práctica de las fuerzas democráticas y más de la izquierda democrática a la que me adscribo. Presidente Zelensky, compañeras, compañeros, no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que triunfe la autocracia y el imperialismo ruso. Eso supondría una desmoralización para las democracias en todas partes, como una onda de choque más allá de Europa para llegar a América, Asia y al resto del mundo. Por eso tenemos que construir una agenda de ayuda decisiva en todos los frentes de México con Ucrania. Desde un plan de ayuda humanitaria más intenso hasta otro plan de participación de nuestro gobierno y empresas mexicanas en la reconstrucción de ese país. Pero para lograr esto, para que el gobierno mexicano, el Ejecutivo, deje atrás su ambigüedad, es necesario decir que la equivalencia moral que equipara al agresor con el agredido, al violador con la víctima, es uno de los fracasos morales de la diplomacia mexicana y de gran parte de la diplomacia de América Latina. Este encuentro con el mensaje del presidente Zelensky tiene todo el sentido, especialmente por eso. Excelentísimo presidente Zelensky, es un honor mayúsculo tenerlo entre nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Salomón Chertorivsky. Para dirigir un mensaje tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Álvarez Maínez. Por favor, diputado coordinador. Colegas parlamentarios mexicanos y al equipo del presidente Zelensky que sigue esta transmisión y al propio presidente Zelensky que hoy ha distinguido con una de sus páginas más brillantes a este Congreso de la Unión y en particular al recinto legislativo de San Lázaro. Lo que quienes estamos aquí entendemos es que esta no es una guerra contra Ucrania. La guerra de la autocracia que hoy gobierna la Federación Rusa es una guerra contra las libertades del mundo, contra la democracia, contra los derechos humanos y contra una visión del mundo que costó mucho introducir y que tiene que ver con el respeto irrestricto a la autodeterminación de los pueblos. Es una guerra que desgraciadamente le toca librar al pueblo de Ucrania, pero la libra en nombre de todos quienes creemos en las libertades. La libra con feroz valentía y fue un absoluto testimonio de dignidad haber visto en una visita, en una misión parlamentaria, de diplomacia parlamentaria, en la que valientemente estuvieron Salomón Chertorivsky, Julieta Mejía y Riul Rivera, en representación de lo que muchas y muchos de ustedes piensan, ese sentido de la dignidad. Es un sentido de la dignidad que el mundo tiene que recoger para entender que no basta con condenar la invasión rusa y que no basta con la posición que dignamente el embajador de la Fuente, como bien ha referido aquí el presidente de la mesa directiva, ha tenido en las Naciones Unidas. Tenemos que ir al mayor grado de sanciones a la oligarquía rusa, al financiamiento que hacen ilegal de propaganda, de información falsa, que tiene consecuencias desastrosas en el mundo. Muchas de las muertes que tuvimos en la pandemia
se deben a la desinformación que el gobierno ruso propagó particularmente en nuestro continente y particularmente en América Latina. Por eso, en Movimiento Ciudadano nos hemos sumado sin consideraciones a la condena más alta a los crímenes de guerra, al terrorismo de Estado que ha perpetrado la Federación Rusa en el pueblo de Ucrania y también en el pueblo de Rusia, que también es víctima del autócrata que ha emprendido esta invasión. Por eso reconocemos como una de esas feroces y valientes ucranianas a la embajadora de Ucrania en México, a Oksana Dramaretska, que ha actuado con la misma integridad, con el mismo valor que vimos en los rostros, en los ojos, incluso de niñas, niños, adolescentes que están librando la guerra en Ucrania. Un reconocimiento especial a las representantes diplomáticas y a los representantes diplomáticos en México que nunca han dejado sola a Ucrania, a la Unión Europea, pero también a todos los países que se han sumado a esta batalla de principios, como bien estableció el presidente Zelensky. Una gratitud profunda a este grupo de diputadas y de diputados que está aquí presente hoy y que ha estado en otras ocasiones y que trasciende las fronteras partidistas, que hemos visto a diputadas y a diputados de todos los colores tener esta posición valiente, y un agradecimiento personal y colectivo al presidente de la mesa directiva, que es el integrante del Estado mexicano de más alto rango, que ha tenido una posición de solidaridad, de acompañamiento, no solamente a la misión parlamentaria y a los trabajos de hermanamiento y acompañamiento, que en los momentos de mayor dificultad y agresión incluso de autoridades mexicanas, que le dijeron a esa misión parlamentaria que no podían hacerse cargo de su integridad, fue la personalidad de más alto rango que expresó solidaridad y acompañamiento a esta posición de dignidad. Al presidente de la mesa, Santiago Krill, y a todas y a todos ustedes por su presencia. Este es un día histórico para la democracia mexicana, para el Poder Legislativo, y es un día del que nos tenemos que sentir profundamente orgullosos frente a nuestros hijos. Muchas gracias, diputado Jorge Álvarez Maínez. Para dar el mensaje de clausura de esta reunión con el presidente de Ucrania, dejamos en el uso de la palabra al diputado Riul Rivera Gutiérrez, presidente del Grupo de Amistad México-Ucrania. Por favor, diputado. Este grupo de amistad agradece infinitamente la participación de nuestro presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Santiago Krill, por supuesto a la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, y agradecemos la asistencia de cada una y cada uno de los miembros del cuerpo diplomático aquí en México, acreditados actualmente, a la delegación de la Unión Europea en México, a los embajadores de Polonia, Rumania, Países Bajos, Canadá, República de Azerbaiyán, Francia, Finlandia, Suecia, Gran Bretaña, así como los representantes de las embajadas de Portugal, Bulgaria, Australia y Líbano. Pero sobre todo, agradecemos la presencia de cada una y cada uno de los legisladores de esta 65ª legislatura, de las distintas fuerzas políticas que, sin ser integrantes de este grupo de amistad, el día de hoy, de manera valiente y además congruente con la política pacifista de México, nos acompañan y fortalecen esta reunión del Grupo de Amistad México-Ucrania. Porque cuando hay que ser valientes para construir la paz, las medias tintas salen sobrando. Porque cuando se habla de amistad, se debe de llevar a la práctica y se debe de ser en los hechos, no solamente en los discursos. Reconozco esa valentía de la excelentísima embajadora Oksana, que representando a su pueblo ha dado la lucha y la batalla en nuestro país, y por supuesto reconozco la valentía del presidente
del país en comento, Ucrania, para defender a su pueblo. Una historia que se empata con la propia historia de nuestro país, la historia en donde los intentos intervencionistas con valentía fueron contenidos y hoy gozamos de un país democrático, un país que continúa luchando por su progreso, un país que continúa luchando por construir la paz y el bienestar para las y los mexicanos, siempre buscando el bien común. Por eso agradezco la participación de todas y todos. Por supuesto que el mensaje es claro, es contundente. México rechaza las acciones bélicas intervencionistas y por supuesto que seguiremos buscando construir y aportando como integrantes de esta legislatura los elementos de paz para fortalecer efectivamente la paz en Ucrania, la paz en el mundo, y que viva Ucrania, que viva México y que viva la paz del mundo. ¡Viva! Muchas gracias, diputado. Al agradecer la presencia de diputados y diputadas mexicanos, así como de embajadoras y embajadores integrantes del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país que hoy nos acompañaron, la Cámara de Diputados les agradece su amable presencia en este acto. Por su atención, muchas gracias y muy buenas tardes.